Soy un geólogo que trabaja en el Parque Nacional del Valle de la Muerte de Nevada. En el transcurso de los últimos meses, hemos estado estudiando la formación geológica apodada el Agujero del Diablo. Ese lugar siempre me pareció un tanto desconcertante. Tenemos una idea imprecisa de cómo llegó a surgir y de qué causa que haga lo que hace, pero hay algo más. Algo que está mal. El otro día, enviamos al agua un dron submarino pequeño para ver si podía trazar el laberinto de sistemas de cuevas que sabemos que está ahí, pero que ha sido completamente inaccesible por décadas. Además, queríamos descubrir qué tan profundo llegaba. El hecho de que un terremoto en China pudiera provocar que el nivel del agua aumentara sustancialmente en este lugar de Nevada nos hacía pensar que era mucho más profundo de lo que estimamos preliminarmente. El submarino comenzó a trazar los primeros 15 metros. Fue difícil agarrar una buena señal. El contenido mineral del agua era realmente inhóspito para los sistemas que utilizamos y la manera en que se comunican entre sí, sin mencionar que, una vez que llegas hasta ahí abajo, el agua supercalentada cerca de los conductos geotermales es suficiente para inutilizar el dron por completo. Alrededor de los 23 metros, la señal se puso bastante delicada. Teníamos unos cuantos minutos de comunicación decente, pero luego se cortaba en su totalidad y nos dejaba preguntándonos si el submarino había chocado o si se había dañado irreparablemente. Durante los momentos cuando podíamos mover el dron, explorábamos de cueva en cueva e íbamos más y más profundo. El agua estaba bien por encima de su punto de ebullición, y a medida que la presión se incrementaba, la temperatura también. El submarino podía soportar hasta los 200 grados Celsius por un corto periodo de tiempo, y ciertas bolsas de agua se estaban acercando a ese máximo. Llegamos a un punto relativamente cálido, alrededor de 107 grados Celsius, y se nos dijo que esperáramos. Greg, el sujeto que estaba operando el equipo óptico del dron, seguía insistiendo con que veía destellos de luz muy por debajo de nuestra posición. Yo insistía con que el equipo estaba funcionando mal y causando los destellos, pero Greg no se callaba sobre otro sensor que estaba registrando explosiones de calor al mismo tiempo en que aparecían los destellos. Discutimos por un momento breve y el dron se mantuvo en su sitio. El nivel del agua en el agujero comenzó a elevarse. Eso no era inesperado, pues una cantidad increíblemente pequeña de actividad sísmica en cualquier parte del mundo era suficiente para mover el agua de aquí. Seguimos peleando y no notamos que hubo más destellos en la pantalla hasta mucho después, cuando analizamos el video. Pero lo que finalmente nos sacó de nuestros respectivos berrinches fue la manera en que el agua había comenzado a cambiar de color. Pasó de su tono normal a un rojo apagado. Greg le echó un vistazo a la pantalla y notó que la profundidad del agua en la caverna, originalmente de 11 metros, había cambiado a 107,600 metros. Sabíamos que tenía que ser un error. Aparecieron más destellos en la pantalla a medida que el agua espumeaba y burbujeaba en la superficie, y luego la transmisión se cortó. Y se quedó cortada. Greg y yo analizamos el video por la noche. Todo lo que habíamos visto estaba ahí y aún era igual de confuso. Pero entonces Greg vio un pico ligero en la pista de audio, cuando la profundidad de la cueva pareció desplomarse hasta el fondo. Lo pasó por algunos filtros para amplificar la señal y aclararla, y luego lo reprodujo. Lo escuchamos unas 20 veces consecutivas, a pesar de haberlo oído perfectamente la primera vez. Déjenme dormir. Déjenme soñar. Pronto, ascenderé. Correspondiente con el incremento masivo en profundidad y con la última palabra del mensaje, hubo un destello más en el último fotograma antes de que el dron se perdiera. Después de que Greg lo aclarara, vimos lo que era. Un único y brillante ojo rojo que parecía tener el tamaño de una casa. El tamaño de una casa desde 107,600 metros de distancia. ¿Hay alguien en tu vida que detestes? ¿Alguien por quien darías cualquier cosa para hacerle daño? ¿Por quien pagarías cualquier precio a cambio de venganza? Si es así, quizá deberías considerar ir a la ciudad sin luz. Para ir ahí, ve a cualquier ciudad relativamente grande y busca un callejón abandonado por la noche. Entra en él, y cierra tus ojos lo más fuerte que puedas. Di en voz baja ciudad sin luz y concéntrate en la oscuridad. Probablemente has notado que ves colores difuminados y figuras abstractas y enfocas tu vista cuando tienes los ojos cerrados. Observa esas imágenes. Luego de unos minutos, deberían empezar a volverse más claras y brillantes. Cuando esto ocurra, irán tomando formas concretas. Imágenes de asesinatos violentos, animales deformados y semejantes. No importa lo que veas, mantén tus ojos cerrados.
Comenzarás a perder la noción del tiempo, pero eventualmente las imágenes se detendrán y solo verás oscuridad absoluta, nada más que un tono negro profundo, sin otros colores ni formas. Cuando estés seguro de que has alcanzado este punto, abre tus ojos. Ahora te encontrarás en una ciudad bastante oscura, no habrá una sola luz o estrella en el cielo. Deberías poder ver las siluetas azul oscuro de los edificios a tu alrededor. Sal del callejón y camina tan silenciosamente como te sea posible por la acera, sin ir en ninguna dirección en particular. Si escuchas algún movimiento, aléjate tan rápido como puedas del ruido. En la ciudad sin luz habitan animales. Estará muy oscuro como para distinguir bien sus rasgos, pero son del tamaño de los grandes felinos y matarán a cualquier humano que atrapen. Sigue caminando hasta que llegues a un área con edificios más pequeños, el límite de la ciudad. Te encontrarás con un niño, cuyo rostro emitirá un débil brillo, permitiéndote ver que no tiene ojos. Te preguntará, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí, y el niño acercará sus manos a tu rostro y te sacará tu ojo derecho. Será doloroso, pero esto no te dejará ningún tipo de herida ni sangrarás. Luego te dará las gracias y se irá. Sigue caminando, y un hombre alto aparecerá frente a ti. ¿La luz de quien deseas tomar? Di el nombre de la persona que odias, y tan pronto lo hagas esa persona quedará completa y permanentemente ciega. ¿Tu odio ha sido satisfecho? Te preguntará el hombre. Si es el caso, di que sí, y despertarás en el callejón. Si la respuesta es negativa, di que no, y el hombre desaparecerá. Sigue caminando. Te encontrarás con otro niño sin ojos. ¿Compartirás tu luz conmigo? Di que sí y te sacará tu ojo izquierdo, dejándote ciego. Sigue caminando y el hombre alto se te aparecerá de nuevo, aunque por supuesto ahora tendrás que depender del sonido de su voz. ¿La vida de quien deseas que la oscuridad reclame? Di el nombre de la persona que odias, y esa persona morirá. No se te preguntará si tu odio ha sido satisfecho esta vez, y no serás capaz de volver al callejón. Te advertí que te aseguraras de que realmente odiabas a alguien antes de hacer esto, porque pasarás el resto de tu vida vagando por la ciudad sin luz, ciego, con solo tu odio para reconfortarte. Para algunas personas, eso es suficiente. Yo soy ese que el mundo abandonó, al menos hasta que termines de leer esto. No se trataba de que yo fuera insignificante. Todos tenemos algo que nos hace únicos de cierta forma. El problema fue que mi algo era pasar de una familia adoptiva a otra, escuelas y situaciones sociales sin dejar el más mínimo rastro. Era demasiado tímido como para crear amistades duraderas, y extrovertido como para encajar con los solitarios. En consecuencia, terminé viviendo en una soledad mucho más grande que la de cualquiera de ellos. Pero estaba bien. Durante la preparatoria y la universidad, todo fue perfecto. Me dije a mí mismo que todo estaba tranquilo. Cada cosa tiene su tiempo, y yo no era más que otro miembro de ese grupo silencioso que los programas de televisión y películas prefieren ignorar. Cuando los jugadores de los equipos, las porristas y los líderes estudiantiles salieran junto conmigo al mundo real, donde todos estaríamos en el mismo barco, entonces me levantaría y, en realidad no sé qué esperaba, pero nada sucedió. En su lugar, llegaron las redes sociales. Empezó como algo inocente, en la preparatoria con mis Pase. Durante la universidad me mudé a Facebook y después a Google. A medida que los años pasaban, me hundía en un mar de vergüenza. Todo el mundo vivía feliz, sonriente, festejando, bebiendo, bailando, saliendo de vacaciones y experimentando los mejores momentos de su vida. ¿Qué estaba pasando? Tenía una cuenta de Facebook, y tenía a los dichosos amigos que conseguí con el pasar de los años, pero no lograba publicar nada real ni considerable. Mis escasos intentos generaron nulas visualizaciones y me gusta. Aquella noche de mi fiesta de graduación, a la que nadie fue, a pesar de los centenares de invitaciones que envié y de las decenas de personas que confirmaron asistencia, sentí algo negro burbujeando en el fondo de mi corazón. Era una amargura que había estado hirviendo a fuego lento durante toda mi vida, y era demasiado dolorosa como para dejarla así, entonces rompí uno de mis principios sagrados. Mentí. Caminando por las calles, me encontré con una fiesta de graduación aleatoria, entré y en el medio de la multitud grité "Vamos grupo". Antes de tomarme una foto rodeado de varias personas embriagadas que automáticamente sonrieron y gritaron en dirección a la cámara. Corrí a casa y, con las manos temblorosas, publiqué la fotografía en Facebook con las palabras "Mi loca fiesta de graduación". Me descubrirían. Lo sabía.
Alguien reconocería esa fiesta, la casa o ellos jamás me creerían que yo pudiera tener amigos de verdad. Me bebí una botella entera de whisky, esa misma que había comprado para mi fracasada fiesta. El mundo me había ignorado todo este tiempo, pero si me descubrían sería humillado, lo que sería algo mucho peor. Habría hecho cualquier cosa por no haber publicado aquello. Sacando el rostro entre un charco de mi propio vómito, desperté aturdido por la resaca, con el brillo horroroso del sol en mi espalda y más de 1000 me gusta. ¿Quién pensaría que fueras tan fiestero? Felicidades por la graduación. Wow, ahora somos adultos. ¿Cuándo será la próxima? No pude asistir a esta, pero iré a la próxima. Por Dios. No solo fue el hecho de que no me descubrieran, sino también la oportunidad de... ¿Qué? ¿Qué es esto? Ellos no querían algo real. No querían algo sustancial. Querían consumir positividad y sentirse felices por eso. Por supuesto, no puedo juzgarlos pues sería contrastante. Ellos anhelaban publicaciones con momentos excitantes, y yo buscaba su reacción. Siempre quise que me notaran, y ahora podía lograrlo. Solo, viajé durante 6 horas a la playa y saqué varias fotos mías en unas supuestas vacaciones en Sudamérica. Incluso le pedí a una chica que pasaba por ahí que se tomara una foto conmigo y, por increíble que parezca, ella aceptó con esa sonrisa falsa que todos hacemos en el momento en que una cámara apunta en nuestra dirección. ¿Quién es ella? Sudamérica es muy agradable en esta época del año. ¿Es tu novia? ¡Qué envidia, hermano! Maravilloso. La facilidad de aquello rayaba en lo ridículo. Nadie quería ver más allá de la fachada. Nadie quería descubrirme. Era un espacio de desesperada positividad. Aquella publicación resultó en mi primera reunión en años, y junto con eso las personas empezaron a reconocer y elogiar mi supuesto bronceado de las vacaciones. Empecé a volverme adicto. No voy a mentir, al menos no en esta confesión. Eran fiestas llenas de glamour, las mejores noches de mi vida, y después de eso encuentros maravillosos, cada uno con más osadía que el anterior. La cosa más maravillosa fue que mi fantástica vida en línea empezó a sacar mi vida real de la oscuridad. Las personas me saludaban en la calle, las chicas me invitaban a salir e incluso un profesor me ofreció un empleo con un buen salario por haber visto en Facebook que me estaba yendo bien. Me dijo en la cara que creía que me convertiría en un don nadie y que lo había sorprendido. Aquello fue como un golpe en el estómago, pero sonreí, apreté su mano, acepté el empleo y lo usé para moldear aún más mi vida en línea. Claro, nada de esto hacía la diferencia cuando me encontraba solo. Cuando regresaba a casa, a mi pequeño apartamento, y me sentaba a ver Netflix, no había nada más que hacer que aceptar que aquella vida era falsa. Eso hacía las cosas mucho más dolorosas. Quería que esos momentos de mi vida simplemente se fueran, aquellos momentos donde era invisible por no poder compartir en internet. A veces pienso si todas las otras personas también se sienten tan aisladas y solitarias como yo. Desde aquella primera noche en que descubrí toda esa magia, no reduje ni un poco el consumo de alcohol, ni en cantidad ni en frecuencia. Sentado a solas y con una botella en la mano, revisaba un mensaje que había recibido de una chica que realmente me gustaba. Oye, disculpa, me divertí mucho en la cita, pero creo que no te puedo seguir los pasos. Eres popular y extrovertido y yo soy más del tipo que se queda en casa a ver películas. Espero que entiendas. Las carcajadas no se detuvieron. Crecieron en mi pecho hasta que no pude respirar, hasta que no aguanté más, hasta que se convirtieron en algo parecido a un grito nacido de la ironía más sombría. No había forma de conciliar mi extravagante vida en línea con la básica vida offline que llevaba. Tampoco podía admitir ante nadie lo que había hecho, y ciertamente no podía detenerme. Entonces bebí. Y después bebí más. Y después tomé unas píldoras para mi dolor de cabeza. Y después tomé un café, bebí un poco más, y tomé unas píldoras para ayudarme a dormir. Sintiéndome peor que en cualquier otro momento de mi vida, tomé algunos analgésicos. Y después tomé algunos más, por si el dolor de cabeza regresaba. Y así sucede a veces. No siempre es un suicidio. En ocasiones simplemente las personas están perdidas y confundidas, hundiéndose de forma inevitable, sofocándose con su propio dolor. Sacando el rostro entre un charco de mi propio vómito, desperté aturdido por la resaca, con el brillo horroroso del sol en mi espalda y más de 1000 me gusta. En algún momento de aquel nebuloso estado de conciencia producido por las pastillas y el alcohol, publiqué algo sobre festejar como si no hubiera mañana, y los fisgones se la creyeron. Incluso había sacado fotos de las píldoras diciendo que eran éxtasis, y nadie dijo nada aunque era obvio que se trataba de analgésicos normales. No querían la verdad. El poder de la negación es abrumante y maravilloso.
Es tan maravilloso que ninguno de ellos quería creer que me había matado la noche anterior. A pesar de las historias en mis publicaciones llenas de mentiras, querían creer que yo había festejado y tenido una de las mejores noches de mi vida otra vez. De nuevo, las consecuencias que sucederían en mis momentos de soledad solo me pertenecían a mí. Lo primero que noté, más o menos una hora después de despertar, fue que no lograba sentir los latidos de mi corazón. Me puse de pie y sin camisa frente al espejo y me examiné. No tenía heridas y tampoco sangre. Había tenido una sobredosis, y eso hizo que pareciera a alguien normal. Seguramente todo aquello formaba parte de una alucinación. Aún debía estar drogado con los analgésicos, aunque todo lo demás pareciera normal, aunque estuviera un poco helado, elegí creer que estaba vivo. Mi respiración no hacía vaho en el espejo, no sentía el pulso y el termómetro indicaba que mi temperatura corporal era absolutamente baja, pero me rehusaba a aceptar lo evidente. De hecho, fui hasta el mercado y compré algunas cosas. La empleada tomó el dinero, empacó las cosas y me deseó un buen día. Le sonreí a una persona en la calle, me devolvió la sonrisa y asintió con la cabeza. Estaba vivo. Debía estarlo. Empezó a hacerse más difícil para mí moverme, por lo que regresé a mi departamento y puse mi camisa sobre el espejo del baño para ver cómo mi piel iba adquiriendo tonos morados y grises. Googleando frenéticamente, descubrí que mis células estaban muriendo y mis venas rompiéndose. ¿Qué podía hacer? Solo se me ocurrió una idea: regresar a mi vicio. Sacándome fotos rápidamente, antes de que la decoloración llegara a mi rostro, capturé diversos ángulos y sonrisas. No sabía si sería capaz de tomar otras después de eso. Totalmente desquiciado, tiré mis cosas por todo el apartamento, publicando fiesta loca la de anoche, por lo menos hoy me siento genial. Cuando las visualizaciones y los me gusta empezaron a fluir, empecé a sentirme un poco mejor, mi movilidad también. Estaba en lo cierto. La misma fuerza de negación humana colectiva que me mantenía vivo en un cuerpo muerto, también podía darme energía. No podía estar fuera de casa durante mucho tiempo. Solo tenía el tiempo justo para ir al trabajo todos los días antes de hacer una nueva publicación. De repente, me convertí en la estrella de mi mundo falso. Entre más grandiosa la publicación, más me gusta recibía y entre más me gusta recibía, mis órganos parecían podrirse menos, pero nunca se revertía. Cada vez que quedaba atrapado en el tráfico o que me quedaba hasta tarde en el trabajo, una nueva parte de mí ennegrecía y se podría. Pero siempre encontraba una forma de regresar a casa y de usar suéteres de cuello para cubrir las heridas de podredumbre. Trabajando en casa, como no necesitaba comer ni dormir, me daba tiempo extra para planear mejor mi vida en línea, lo que me mantuvo estable durante varios meses. Mi rostro empezó a ponerse morado al paso del tiempo, pero lo cubría con maquillaje. Creo que eso fue lo que me delató, y una mujer que estaba en la misma condición que yo entró en contacto conmigo. Idiota, me escribió. Nos entregarás a todos en bandeja de plata si sigues publicando así. Me dio una dirección y fui a parar a una pequeña casa en el medio de uno de los bosques más alejados sin saber qué esperar. Me moví hasta ese lugar porque me di cuenta que estaba peleando una guerra perdida por dejar intacta mi existencia. Toqué a la puerta, pero nadie atendió. Eventualmente noté que no tenía llave, y entonces ingresé a ese lugar fétido y pútrido. Por primera vez estaba feliz de que mis sentidos entorpecidos apenas me dejaran percibir el olor. Allí dentro, en la oscuridad, la encontré rodeada por la luz que emitían las pantallas de 10 computadoras. No creí que realmente estuviera viva, o mejor dicho, con movimiento. La mayor parte de su esqueleto estaba expuesto junto con trozos de carne podridos que escurrían un caldo negro. Una mano manipulaba el teclado y la otra el mouse. Un cadáver de una década que se había fundido a su silla. El lado del cráneo que estaba en mi dirección aún tenía cabello, pero cuando se volteó para verme, logré ver el hueso blanco que se había escondido por mi perspectiva visual. Sorprendentemente, su rostro estaba intacto, conservado entero debido a un mantenimiento cuidadoso, y sus ojos eran las únicas cosas por las que parecía estar viva. Idiota, me dijo con rispidez. Tienes que ser más inteligente para esto. ¿Hace mucho tiempo que haces esto? Le pregunté mortificado. Hace mucho más tiempo que tú. Me dio la espalda e hizo clic en una de las pantallas. Debes tener más de un perfil si quieres progresar. Di un paso al frente. ¿Cómo es eso? Hace 2 años no era más que un esqueleto con un poco de tejido muscular, me dijo con una voz que apenas era un débil susurro empujado a través de su boca por un pulmón mohoso que podía verse cuando se contraría en su pecho. Hasta que alguien hackeó mi cuenta y fingió ser yo. Hubiera muerto aquí, sola.
Y nadie ni siquiera lo notó, pensé en voz alta. Exacto. Si mi corazón hubiera sido capaz de latir, probablemente hubiera sentido una docena de cosas en ese instante. Sin embargo, lo primero que pregunté fue, ¿cuántos de nosotros existen? Ella sonrió con la mitad de los labios. Más de los que crees, te lo apuesto, pero solo podemos sobrevivir si nadie sabe de nuestra existencia, entonces ellos son muy, pero muy buenos en mentir. La mujer dejó que su único pulmón descansara un poco antes de continuar. Trabajar en casa o dando golpes en internet para conseguir dinero. No tener más que la cuenta de electricidad, ya que no necesitamos comida, agua o calefacción. Es algo maravilloso, ¿no lo crees? Le dije rápidamente, animado porque finalmente había encontrado a alguien con quien tener una conversación genuina. Ya había deseado que mi vida real pudiera podrirse y despedazarse, y realmente sucedió, simplemente para dejarme con el remordimiento de lo idiota que había sido. Ella sonrió nuevamente. 3 días después llevé mi computadora hasta ese lugar, y luego compré más para incrementar nuestras operaciones. Por primera vez en mi vida, gastaba mis horas libres junto a otra persona, y sentía las partes negras de mi corazón regenerándose. Ella empezó a aparecer y a sonar más como una humana con cada semana que pasaba, mientras su carne se regeneraba poco a poco con cada publicación. Pero evidentemente, aún sigo siendo aquello que el mundo abandonó. No era precisamente un cuento de hadas, pero eran mi felices por siempre, nótese el énfasis en la palabra siempre, y perdí la voluntad de seguir adelante después de lo que sucedió. Una brisa levantó una cortina de nuestras ventanas, y un hombre que se había perdido después que su camión se atascara en la carretera, se asomó por esa ventana. Ella todavía estaba podrida y él lo notó inmediatamente. Y sin más, ella cayó en el suelo, fin. No quedó más que su cadáver putrefacto. Limpié todo después que el sujeto salió corriendo aterrado y encontró otro lugar para pedir ayuda, pero ya no era igual que antes. No estoy seguro de si las personas como yo pueden volver a la vida, o si lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a nuestra falsa existencia en la esfera mental de la humanidad. Pero no puedo volver a estar solo. Creo que sobre esto trata mi confesión, puedo estar muerto, pero aún no logro entender cuándo pasé del límite de la locura enfermiza. Ya dejó de importarme. Ni siquiera les diré quién soy en realidad, solo así podré seguir viviendo mi vida falsa. Aún estaré por allí publicando, junto con tantos otros de mi especie, y ustedes seguirán haciendo me gusta, compartiendo y comentando lo que supuestamente fue la mejor noche de nuestras vidas. Estoy feliz así, no importa lo asqueroso que sea, porque ya no estoy solo. Quizás ella no sea más que un cadáver podrido, pero por lo menos es mi amada. Ella es la que se ve sonriendo y festejando en todas mis fotos. El poder del Photoshop en nuestros días es absurdo.